Amados hermanos, nos encontramos de nuevo en esta serie que hemos denominado ¿Cómo estudiar tu Biblia? Muchos de nosotros nos encontramos frente a la palabra, la queremos leer, pero queremos profundizar un poco más. ¿Cómo llegar a estudiarla? Y hemos tocado algunas bases principales sobre las cuales estamos edificando en esta estudio, en esta serie que estamos analizando aquí. De manera que debemos tener en cuenta que la palabra de Dios es un texto escrito. Y como texto escrito tenemos algo que es la literatura, y dentro de esa literatura tenemos un lenguaje, y dentro de ese lenguaje tenemos el estudio de las palabras. Dentro de ese lenguaje tenemos que hay diversidad de maneras o de géneros en los cuales se escribieron la palabra. Tenemos poesía, tenemos narración, y todo eso va abarcándonos en esta primera arista, que es la arista de la literatura. Nos vamos a otra arista, y es entender que la palabra de Dios fue escrita en un periodo de tiempo amplio. Algunos hablan de 1400, de 1500 años, y como tal vemos es una historia, una progresión histórica. Aunque no toda la Biblia es escrita de manera en un género narrativo, pero nos damos cuenta que la mayor cantidad de contenido que tenemos en la palabra es histórico. Ahí es donde tenemos en cuenta entonces qué periodo se está viviendo, cuál es el escenario, cuáles eran las costumbres, de manera que la historia, pero también la literatura son supremamente importantes, y todas estas dos nos apuntan a conocer a Dios. Cuando vamos a la Biblia, lo que queremos es conocer al Señor, conocer a Dios, de manera que cuando estudiamos queremos inquirir, es la palabra que usa Esdras 7:10, inquirir, investigar, profundizar. El video pasado estuvimos haciendo un estudio de las palabras, y vamos a hacer un estudio del género literario. Y vamos a considerar varias cosas. Tenemos que el contenido de la Biblia es mayormente narrativo, como ya les venía diciendo, pero también tenemos poesía. También tenemos ley. Leemos en Éxodo, no hagas tal cosa, compórtate de esta manera, no hagas, no te unas, no hagas alianzas, y una cantidad de ley. Pero también tenemos algunos profetas, algunos contenido como Isaías, Jeremías, que es de carácter profético, en el sentido en que Dios habló, comunicó y reveló a estos varones un mensaje para el pueblo, advertencias, llamados al arrepentimiento, en ocasiones también advertencias de eventos que vendrían. Pero también tenemos los evangelios, y dentro de los evangelios es como una biografía, un retrato biográfico de Jesús, de lo que hacía, de lo que decía, y dentro de esos tenemos varios discursos, varias historias que se llaman parábolas. Y en el Nuevo Testamento también tenemos algunas cartas a personas, como también a iglesias. Entonces, básicamente, que ese es el contenido que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de género narrativo, hay unas características generales que debemos tener en cuenta. El género narrativo constituye el 40% del Antiguo Testamento, y el 50% es el Nuevo, lo que es bastante porcentaje alto de este contenido narrativo, de manera que es supremamente importante aprender a estudiarlo, aprender a identificarlo, y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios también de eso. ¿Cómo se construye el género narrativo? Construye a través de oraciones, de párrafos, alrededor de discursos, tal vez episodios o algunas escenas. Es lo que nosotros tenemos, ¿no? Hay muchos eventos históricos en la Biblia, y para nosotros es tener la claridad de la progresión cronológica. Es como estar en una película y pasó esto, después pasó esto, esa fue la situación cuando llegaron a tal lugar, y así va la progresión. Entonces, entender todos esos episodios, todas esas escenas que se están viviendo es supremamente importante. Pero, ¿qué es la meta, no? Con todo este género narrativo, el objetivo es mostrar la verdad en la vida real. Entonces tú dices, Hebreos capítulo 11, ¿no? Tenemos los grandes, digamos que patriarcas de la fe, ¿no? Y todos estos héroes de la fe, y tenemos ahí todo un escalafón, y tenemos a un Abel, tenemos a un Noé, y entonces dice, por la fe Noé hizo tal y tal cosa. Y eso nos lleva y nos conduce a la historia en Génesis capítulo 6, y te das cuenta, mira, es que Noé estaba viviendo en esos tiempos, y Dios le dijo tal cosa, y él obró de esta manera, de manera que mediante ese ejemplo práctico en ese escenario se presenta algunas verdades teológicas
algunas verdades de la vida también de Noé, por ejemplo. Entonces, es supremamente importante entender algunas características generales del género narrativo. Nota lo que dice la palabra, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, ¿no? Es un texto en que nos referencia al apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, a decir, bueno, ¿por qué está todo el Antiguo Testamento? Pues que el Antiguo Testamento, muchos piensan, uy, es muy violento. El Antiguo Testamento pareciera como otro Dios, y en el Nuevo Testamento tenemos un Dios de amor, de gracia. No, Dios no cambia, Dios es inmutable, y podemos ver la gracia, podemos ver ese Dios de bondad, ese Dios misericordioso, lento para la ira, y todo eso lo evidenciamos porque la palabra de Dios nos dice que toda es inspirada por Dios, y dice exactamente 1 Corintios 10:11, dice, y estas cosas les acontecieron, hablando del Antiguo Testamento, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, de manera que cada una de esas historias nos sirve como ejemplo y tienen propósitos también de llamarnos nuestra atención y nos presentan verdades teológicas, realidades y también aspectos prácticos para nuestra época, nuestra era que tenemos aquí, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y hoy día, a pesar de que es un texto muy antiguo, hoy día nos sigue hablando a nosotros. De manera que en el género narrativo tenemos que es una invitación a participar y aprender de las experiencias de los personajes. O tenemos que tener en cuenta aquí que no todas las experiencias son para imitar, ¿no? Hay varios malos ejemplos en la Biblia, hay cosas que mencionan estos personajes o que se habla de estos personajes que no son dignas de imitar. Pero también en medio de la historia, recordemos que el personaje principal de la Biblia es Dios mismo. Y vamos a ver a Dios interviniendo en toda la historia humana. Vamos a ver Dios interviniendo con ciudades, Dios interviniendo con individuos y lo que tenemos en la bendita palabra de Dios. Algunas características más. Por lo general se enseña la verdad de forma implícita o indirecta. La labor nuestra es extraer la verdad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y analizar la narrativa porque podemos llegar a unas malas aplicaciones si no tenemos en cuenta el compendio general también de la historia. Por lo menos tenemos que ver la historia de José y tenemos que leer varios capítulos de Génesis para comprender mayormente lo que está aconteciendo. Entonces es supremamente importante y notemos que cuando se habla de historias a veces para nosotros es un poco más llamativo, ¿no? De pronto estás en medio de un discurso, en medio de la prédica y de pronto el predicador dice, en alguna oportunidad yo estaba sentado y los lleva al pasado y la atención se fija. Dios sabe que nosotros aprendemos mayormente con historias, de manera que fue muy intencional en dejarnos en la Biblia grandes historias y hemos también explorar estas historias de una manera práctica, pero también extrayendo lo que es la verdad de lo que Dios quiso comunicar a través de todo ello. Entonces, hay que ser muy juiciosos y muy cuidadosos y vamos a ver algunas cosas que debemos tener en cuenta, elementos claves a estudiar en un texto narrativo. Tenemos un texto narrativo, di tu Éxodo, tal vez algunos de Génesis, tenés alguna historia crónica, Reyes, y bueno, es un texto histórico. ¿Qué cosas debo estar analizando? Lees el texto y tú debes entender cuál es el argumento, cuál es la trama. Tú miras una telenovela de la tarde y tú sabes, mira, esa novela se trata de tal y tal cosa. Tú miras una película y se la quieres contar a otra persona, tú dices, mira, ese es el argumento que presenta aquí. Básicamente cuando buscamos el argumento, la trama es contestar una pregunta y es ¿qué está pasando? Notamos que en las historias hay un inicio, hay un nudo y hay un desenlace. Notamos Génesis capítulo 1 nos cuenta de Dios, nos cuenta de su creación, nos cuenta de cómo Dios puso el hombre en el huerto, nos cuenta de toda esa situación. Y hay un momento entonces cuando entra el pecado y genera este nudo, parece el antagonista de la historia, pero la historia no termina ahí. La historia en ese nudo empieza el problema, pero también vamos a ver a Dios obrar a lo largo de esa historia para ver cómo se desenlaza. De manera que eso es lo que tenemos en los textos narrativos. Entonces lo primero que a tener en cuenta es el argumento. Lo segundo son los personajes. Y los personajes debemos entender que hay protagonistas, hay antagonistas en medio
de la historia. El protagonista de la Biblia es Dios mismo, es Cristo Jesús, es su Santo Espíritu. El antagonista, pues sabemos que Satanás es el adversario y usa a varios personajes como antagonistas en medio de esta historia. La idea es conocerlos. ¿Y cómo los conocemos? Por las cosas que hacen. Cuando yo estudio los personajes, estoy ante un texto narrativo, de saber, mira, es que Josías actuó de esta manera. Es que mira lo que él hizo. Ay, después le aconteció todo esto y mira cómo reaccionó cuando le leyeron la ley. Y empezamos a conocer los personajes y sus acciones nos llevan a conocerlos un poquito más. Sus diálogos nos llevan a esa expresión de lo que hay en el interior. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que estuvo conversando? ¿Qué es lo que estuvo diciendo? ¿Qué es lo que estuvo comunicando? Y eso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de los personajes. ¿Cómo actuaron? ¿Qué están diciendo? Y eso nos ayuda a expresar un análisis más profundo de los personajes. Entonces, en ocasiones nos van a dar expresiones directas. Miremos este ejemplo, ¿no? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 2. Están hablándonos de David y la misma Biblia nos va a describir cómo es él. Y se envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Descripciones físicas, pero también descripciones de carácter, descripciones de su piedad, descripciones, tenemos muchas descripciones, ¿no? En la Biblia aquí simplemente presentamos un ejemplo. Entonces, cuando yo estudio un personaje y digo acá, de David que se dice, yo sé su aspecto físico, voy a empezar a aprender de su carácter, con sus acciones, de lo que él decía, la manera en que actuó. Entonces, descripciones directas que tenemos de los personajes. Pero también hay descripciones que nosotros vamos a sacar por lo que dicen y por lo que hacen. La segunda cosa a tener en cuenta, bueno, la tercera ya es el escenario. ¿Qué escenario se está viviendo? ¿En dónde está pasando esto? Y ahí es cuando nos remitimos a unas lecciones anteriores, a un video anterior, donde hablamos de la historia, donde hablamos del contexto histórico, donde hablamos del panorama general, donde se están desarrollando las cosas, cuál es el contexto histórico, cuál es el contexto cultural. Si tú miras, ay no, y entró Saúl a una cueva y se cubrió los pies. ¿Qué significa cubrir los pies? Tú miras si el contexto cultural, histórico dice que cubrir los pies es cuando una persona hace sus necesidades, donde lo hacían en cuevas y es una manera de expresar esto en un sentido no tan pronto tan explícito. Entonces, todo eso nos ayuda a identificar cosas. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la tarea para ustedes? En este ejemplo, en este texto bíblico que vamos a leer, ustedes pueden identificar los personajes, vamos a identificar cuál es el argumento, la trama y cuál es el escenario también que se está viviendo. Entonces, Éxodo capítulo 17 dice así, ¿no? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y bueno, en este texto bíblico es parte de una historia, no es toda la historia. Si yo digo, bueno, ¿cuál es el escenario? Entonces, identificar el escenario es en dónde están, quiénes están ahí, qué es lo que está aconteciendo. Entonces nos remitimos al versículo 1 y nos habla en relación a los personajes, pero también al escenario. Y están en el desierto.
Y dice que estaban en el desierto de Sin y partieron a un lugar que se llama Refín. Ese es el escenario, esos son los acontecimientos generales. Pero vamos a identificar los personajes. Esto está toda la congregación, sus sinónimos son los hijos de Israel, el pueblo. Bueno, y lo que tenemos ahí, otro personaje que aparece ahí es Dios mismo, otro es Moisés, y por ahí más adelante nos aparecen los ancianos. Entonces tenemos personajes, tenemos un escenario, ¿y cuál es el argumento? Entonces nos damos cuenta que en medio de ese escenario dice que partieron según sus jornadas. Es cuando las jornadas se nos describen en la Biblia, Dios guiaba al pueblo a través del desierto con esa columna de nube y esa columna de fuego de día y de noche. Y Dios era quien les guiaba y les indicaba la partida y los lugares a los cuales ellos iban a estar. Y lo que notamos es que es Dios quien los lleva de un lugar a otro. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Luego, el problema es, no hay agua para beber. Entonces ahí entran los personajes y entra y qué hizo el pueblo. Entonces tú puedes empezar a analizar cada uno de los personajes, qué está haciendo, qué está diciendo, cuál es su comportamiento para establecer cuál es el argumento. No, el pueblo tuvo sed. El pueblo en medio del problema, en medio de la adversidad, ¿qué hicieron? El versículo 2 nos dice que altercó con Moisés, exigieron agua. Y el Moisés, ¿cómo reaccionó? Pero ustedes, ¿por qué pelean conmigo? Dice el versículo 2, ¿no? ¿Por qué tentáis a Jehová? El pueblo tuvo sed, murmuró contra Moisés, se quejó, pero notamos también a un Moisés, ¿no? ¿Y qué aprendemos de Moisés en esta situación? El versículo 4 nos dice que cuando todos se le vinieron a él, Moisés clamó a Jehová. Y esto nos evidencia también del corazón de Moisés, sus acciones, sus palabras. Y él le dice a Dios, Moisés le dice a Dios, ¿qué haré con este pueblo? Me van a apedrear. ¿Y qué hace Dios? También estamos conociendo a Dios. Y Dios en medio de toda esta situación le dice, toma contigo, ve con los ancianos, toma tu vara, ve, yo voy a estar delante de ti. Y allí sobre la peña, y vas a golpear la peña, y saldrán de ella aguas. Y entonces lo que tenemos aquí nos enseña acerca de Dios. Lo que tenemos aquí nos enseña acerca de Moisés. Lo que tenemos ahí nos presenta un escenario y también un argumento, ¿no? Y podríamos entrar a aplicar cómo nos comportaríamos también en medio de estas situaciones, en medio de necesidades físicas. Cómo nos comportaríamos en medio de estas situaciones tan difíciles. Cómo nos comportaríamos cuando todas las personas estén murmurando contra nosotros. Pero también notamos la misericordia y la gracia de Dios al darnos cuenta, todos se le van en contra, Dios es quien los ha llevado hasta allí, los ha sostenido, y Dios en su misericordia les proveyó agua, les dio a beber. ¿Había merecimiento en ello? Tal vez pensaríamos, no había ningún merecimiento, pero sin embargo todo esto nos enseña acerca de ellos. Vamos a hacer más ejercicios, vamos a tener en cuenta algunos aspectos para la próxima vez que nos veamos y algunos peligros también que se nos pueden presentar. De manera que muchas gracias por atender a este video, que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima oportunidad y chao chao.